En la ciudad de Brillamar, un lugar conocido por su clima siempre festivo y sus calles llenas de luces de colores, existía un parque de diversiones famoso desde hacía más de 40 años. El Circo Mecánico. Era un sitio extraño, encantador y antiguo, mezcla de feria ambulante y museo, con atracciones que parecían salidas de otra época. Pero lo más famoso, y lo más inquietante, eran sus protagonistas principales. Los animatrónicos payasos. Había 10 de ellos en total. O por lo menos eso decía el catálogo oficial. Cada uno tenía un nombre, un número y una función dentro del espectáculo. Saltar, malabarear, contar chistes, caminar de cabeza, montar monociclos, aunque, claro, ninguno de los trabajadores podía explicar exactamente cómo funcionaban aquellas máquinas tan antiguas, de engranajes y cables imposibles de desmontar. Ni quién había sido su creador original. Durante años, los animatrónicos hicieron reír a miles de visitantes. Pero con el paso del tiempo, el parque envejeció, perdió público, y las máquinas empezaron a fallar. O al menos eso creían todos, porque poco a poco, los fallos comenzaron a ocurrir solo de noche, cuando ya no había público, cuando las luces del circo se apagaban y los pasillos quedaban en silencio. La historia que casi nadie conoce ocurre una década atrás, cuando el Circo Mecánico estaba por cerrarse. El dueño contrató a un grupo de jóvenes para limpiar, revisar los escenarios y preparar un inventario final. Entre esos jóvenes estaba Daniel, de 16 años, amante de la tecnología, curioso, inteligente y siempre convencido de que lo extraño tenía una explicación lógica. La primera noche, Daniel quedó fascinado por los animatrónicos. Sus caras pintadas, sus trajes de colores, sus ojos grandes de cristal. Algunos tenían sonrisas amplias y otros expresiones congeladas entre risa y espanto. Los más antiguos tenían pintura descascarada y parches de tela cosidos de forma irregular, como si alguien los hubiera reparado a toda prisa. Mientras avanzaba por los pasillos, escuchó un sonido metálico detrás de él. Clic, clic, clic. Era uno de los payasos animatrónicos, Payaso N3, famoso por sus zapatos gigantes. Pero lo extraño era que ninguno de ellos debía moverse sin estar conectado a los sistemas del escenario. Aún así, el payaso N3 se balanceaba muy levemente hacia él. Daniel tragó saliva. Miró los cables. Estaban desconectados. Miró los ojos. Estaban mirando directamente hacia donde él estaba. Pensó que tal vez se había movido por inercia, hasta que el payaso inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera estudiando. Daniel se alejó y no dijo nada. No quería quedar como el chico que se asusta por una máquina vieja. La segunda noche, mientras el grupo limpiaba los pasillos principales, algo ocurrió. Se escuchó la risa característica del payaso N7, una risa electrónica estridente que solo debía sonar cuando estaba en escena. El sonido provenía del área de mantenimiento, donde no había nadie. Cuando Daniel se acercó, encontró al payaso N7 sentado en el suelo, con la mano levantada, como si estuviera saludando. Pero lo perturbador no era eso. En el suelo había marcas de arrastre, como si hubiera estado moviéndose por su propia cuenta durante varios minutos. Daniel encendió la linterna y, por un instante, creyó ver el pecho del animatrónico expandirse, como si respirara. Pero al encender las luces completas de la sala, las figuras quedaron rígidas, perfectas, inofensivas. Los otros jóvenes empezaron a notar cosas también. Luces encendiéndose solas. Sombras moviéndose detrás de las cortinas. Carcajadas apagadas en los pasillos vacíos. Y, sobre todo, la sensación de que habían más animatrónicos de los que figuraban en el inventario. En teoría eran 10. Pero más de uno juraba haber visto 11. Un payaso alto, delgado, vestido completamente de blanco, que no aparecía en ninguna lista, y que al mismo tiempo aparecía en todas las esquinas. A la tercera noche, Daniel decidió quedarse hasta tarde para revisarlos de cerca. En su mente, debía existir una explicación. Un sistema remoto, cables ocultos, sensores, algo. Llevó herramientas, un cuaderno y varias baterías para registrar cualquier movimiento. A medianoche, las luces del parque parpadearon. Un murmullo metálico llenó el aire. Daniel levantó la vista, y los 10 animatrónicos estaban mirando hacia él, incluso aquellos que horas antes estaban orientados hacia otra dirección. El payaso N1, el más antiguo, dio un paso hacia adelante. Luego el N3. Después el N9. Uno por uno, empezaron a moverse con torpeza mecánica, pero con una intención muy clara. Acercarse. Daniel retrocedió lentamente. No sabía si correr haría que lo persiguieran. No sabía si gritar empeoraría la situación.
Cuando llegó al fondo del pasillo, algo lo detuvo. No físicamente, sino por puro terror. Ahí estaba. El payaso número 11. Alto, blanco, sin rostro pintado. Solo una cabeza lisa con un par de ojos huecos que parecían hundirse hacia adentro. Tenía los brazos largos, tan largos que casi tocaban el suelo, y caminaba doblando las rodillas en ángulos imposibles. Los otros animatrónicos se detuvieron, como si le cedieran paso. El payaso blanco inclinó su cabeza hacia Daniel. Y entonces, desde todos los parlantes del parque, incluso los desconectados, se escuchó una voz distorsionada. ¿Quieres jugar? Daniel no sabía cómo, pero lo intuyó. Ese payaso no era parte del circo. No era una máquina. Era algo que había estado ahí desde antes. Algo que se escondía dentro de los animatrónicos, que los movía como marionetas, que esperaba, atención. Se obligó a mirar hacia el escenario principal. Recordó algo que el técnico del parque les había dicho la primera noche. El sistema principal de energía es muy sensible. Si alguien lo sobrecarga, todas las máquinas se apagan por completo. Daniel corrió hacia la cabina de control. Los pasos metálicos detrás de él comenzaron a acelerarse. Algunos animatrónicos reían, otros golpeaban el suelo con sus zapatos, otros emitían sonidos distorsionados que parecían llantos electrónicos. El payaso blanco avanzaba más rápido que todos. Daniel llegó a la cabina, buscó el interruptor principal y lo sostuvo con fuerza. Los animatrónicos ya estaban entrando. El payaso número 11 estaba frente a la puerta. Alzó su brazo larguísimo hacia él, Daniel tiró del interruptor. Todas las luces explotaron al mismo tiempo. Un estruendo recorrió el parque. Y luego, un silencio absoluto. Cuando volvió la energía de emergencia, los animatrónicos estaban en el suelo, inmóviles, como muñecos rotos. Pero el payaso blanco no estaba. Desapareció por completo, sin dejar huellas, sin dejar rastro. El circo mecánico cerró definitivamente esa misma semana. Los animatrónicos fueron destruidos, todos menos uno. El payaso N1, que se negó a desmontarse, cuyos tornillos parecían fusionados con su estructura. Lo guardaron en una bodega municipal. Dicen que, por las noches, algunos vecinos escuchan pasos metálicos dentro del edificio. Y en ocasiones, cuando pasan por la ventana, juran ver una figura blanca de brazos demasiado largos, parada detrás del payaso inmóvil, como si estuviera esperando que alguien le vuelva a dar energía.